Bien, entonces vamos a continuar con lo que es la clase, ¿sí? Y vamos a ver en relación con lo que es el aparato de Golgi en cuanto a lo que es el transporte, ¿sí? Bien, entonces te menciona y te dice, en el aparato de Golgi, ¿sí? Las macromoléculas sufren modificaciones adicionales, modificaciones extras. Acuérdense que muchas veces les va a mandar el retículo endoplásmico rugoso, proteínas, y este aparato de Golgi se tiene que encargar de modificar muchas veces a esa proteína, añadirle azúcares, quitarle, ¿no? O muchas veces solamente le va a dejar pasar como ha llegado, ¿no? Pero le va a ayudar a dirigir, ¿no? También muchas veces va a llegar del retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso le va a mandar y también este aparato de Golgi se va a encargar de procesar ese producto que le ha mandado el retículo endoplásmico liso, ¿no? Bien, por eso que te dice modificaciones de macromoléculas como las proteínas, por ejemplo. ¿No? Entonces ahora te menciona, te dice, los cambios post-traduccionales, después que se ha traducido a proteína, después de que se ha hecho a proteína, post-traduccionales, modifican las características funcionales de las proteínas, ¿no? Ya si una proteína la modificamos, ya va a ser su forma diferente y por tanto su función va a ser diferente y su dirección incluso va a ser ya diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos modificaciones post-traduccionales en el aparato de Golgi, cada proteína va a ser diferente. Vamos a tener variedad de proteínas, ¿sí? Variedad de proteínas. Bien. Dentro de lo que va a ser las cisternas de nuestro aparato de Golgi, porque también tiene, habíamos dicho, las cisternas, al igual que similar, ¿no? Al retículo y demás, ¿no? Se produce hidrólisis parcial de la fracción glucídica, ¿sí? Ustedes saben que va a llegar proteínas que ha mandado el retículo endoplásmico liso, ¿no? Donde el señor OST, el señor Don Ramón, le puso, ¿sí? Azúcar, ¿no? Residuos de azúcar, y pues que esta fracción glucídica va a ser rota, ¿sí? Se va a romper por hidrólisis parcial. Vamos a utilizar agua para romper en el aparato de Golgi, ¿sí? Por tanto, de las glicoproteínas, ¿no? Proteínas con azúcar. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a romper a estos, ¿no? A estos azúcares, ¿sí? A estos globitos, si quieren. Y vamos a poner adición de nuevos azúcares. Vean esta imagen, cómo se está rompiendo de rojito, ¿no? Y vean aquí hemos añadido nuevos azúcares, ¿no? Por tanto, la glicosilación recién va a terminar. La glicosilación terminal va a suceder, por tanto, en el aparato de Golgi, ¿no? Incluso anteriormente en otras clases te mencionaba y decía tu libro que se va, a pesar de hacer añadido glucosas extra, glucosas en el retículo endoplásmico, también el aparato de Golgi se encarga de añadir otros residuos de azúcar, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Que tal cual es como había dicho, estamos poniendo nuevos azúcares, ¿no? Por tanto, la glicoproteína aquí ya va a ser diferente, glicoproteína con composición y destino diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Bien, sigamos entonces. Vamos a cambiar. Bien. En este proceso se forman por dos tipos de oligosacáridos, o le vamos a llamar los N-ligados, ¿no? Oligosacáridos N-ligados. Acuérdense, habíamos dicho de que se llama N-ligados por el mecanismo de qué. ¿Por qué se llama N-ligados? Porque ponemos estos oligosacáridos a donde al extremo amino, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que los aminos tienen extremo amino y también carboxilo, ¿no? En este caso se pone estos oligosacáridos al extremo amino, por eso es N-ligado, ¿sí? Pero vamos a ver una excepción también. Pero bueno, en cuanto a estos dos tipos de oligosacáridos, tenemos, vean, este azúcar, aquí está el otro azúcar, ¿no? Obviamente, digamos, unido a una proteína, ¿no? Los oligosacáridos complejos, su nombre te dice, aquí nos vamos a complejar un poquito porque vamos a reventar, le vamos a colar y después, ¿no? Los oligosacáridos complejos, ¿qué va a suceder? Eliminación de residuos de azúcar. Estamos reventando globitos, ¿sí? Vamos a eliminar algunos azúcares, ¿sí? Y después vamos a añadir otros, adición de galactosa y también del ácido siálico, ¿sí? Es decir, reventamos y ponemos otras, reventamos y ponemos otras, ¿sí? Por eso que se ve esto. Entonces, esto representa a los oligosacáridos complejos, ¿no? Vamos a escribir oligosacáridos, ¿sí?
que acuérdense que son N-ligados, ¿sí? Bien. Luego tenemos los oligosacáridos ricos en manosa. Ustedes saben que teníamos 14 residuos de azúcares, ¿no? Y pues 9 eran de manosa, 9 eran de manosa y que inicialmente pues reventó uno, ¿no? Nos quedamos con 8 de manos, pero sigue siendo, pues vamos a decir, ricos en manos. Oligosacáridos ricos en manos es otro, ¿no? De los oligosacáridos. No se les añade residuos de azúcar, no le vamos a añadir nada. Se mantienen como han llegado del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Como han llegado, ahí los vamos a mantener y así mismo lo vamos a mantener, lo vamos a mandar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuevamente los dos tipos de oligosacáridos N-ligados, ¿no? Complejos y ricos en manosa. Bien. Ahora aquí tenemos como una excepción, ¿no? Tenemos otro tipo de oligosacárido, que son los oligosacáridos o ligados, ¿sí? ¿Qué es la adición de oligosacáridos? ¿Sí? Vamos a poner grupos de azúcares, ¿sí? Azuquita, residuos de azúcar, en grupos hidroxilo OH, ¿sí? Ya no estamos poniendo al amino, como hemos visto, como te decía, al grupo amino, ¿no? Sino estamos poniendo al OH, ¿sí? ¿A qué aminoácidos específicamente vamos a poner? A la serina y a la treonina, a esta partecita, ¿no? OH, ¿sí? Por eso se van a llamar O-ligados, ya no es N-ligados, ¿sí? Entonces aquí pueden surgir muchas preguntas, tanto a qué aminoácidos son los oligosacáridos o ligados, a qué aminoácidos están ligados, unidos, ¿no? Bien, acuérdense, o ligados, OH, hidroxilo. Bien, nuestro aparato de Golgi, ¿sí? Le va a llegar proteínas que son para el lisosoma, por ejemplo. Imaginémonos que esta proteína es para el lisosoma, ¿sí? Acuérdense, el lisosoma se encarga de destruir, ¿no? De destruir cositas, ¿sí? Y para esto, pues necesita también proteínas y demás, ¿no? La estructura, aquí vamos a dibujar un poquito a nuestro lisosoma, que también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? El lisosoma tiene proteínas que están en su membrana, en la membrana del lisosoma, y también hay proteínas que están dentro, ¿no? Dentro de lo que va a ser el lisosoma, ¿no? Acuérdense que el lisosoma se encarga de digerir, comer, vamos a decir, ¿no? Deshacer, ¿no? Pues estas proteínas están implicadas en esto, ¿no? Las enzimas hidrolasas o enzimas hidrolíticas, ¿no? Bien. Entonces, vean, ahora, estas proteínas que son para el lisosoma, que lo vamos a representar con el señor Green, ¿sí? Tiene que ser procesada de una forma diferente, ¿sí? Vean, aquí vamos a tener sus vesículas lisosómicas, ¿sí? ¿Y dónde donde está yendo esta proteína para el lisosoma, ¿sí? Su procesamiento de las proteínas difiere de estas de acá, ¿sí? Proteínas, por ejemplo, como que son para la membrana plasmática o para secreción celular y demás, ¿sí? Van a ser empaquetadas, eh, forradas, pues si quieren podemos decir, de otra forma, ¿sí? En cambio, las vesículas que tienen proteínas lisosomales, es decir, vesículas lisosómicas, van a ser empaquetadas o procesadas de otra forma, ¿sí? Bien, entonces, las proteínas solubles lisosómicas, esta va a ser una proteína soluble del lisosoma. Acuérdense, nuevamente, tengo mi lisosoma, ¿sí? Su membrana. Hay proteínas transmembranales, hay proteínas en la membrana y también hay proteínas dentro del lisosoma, que estas proteínas dentro del lisosoma, pues les gusta el agüita, por eso están allá adentro, por eso son proteínas solubles, ¿sí? Entonces estamos hablando de estas en especial, ¿no? El señor Grinch nos va a representar estas proteínas solubles y no las que están en la membrana, ¿sí? Entonces te dice, las proteínas solubles lisosómicas son modificadas por fosforilación del carbono que ocupa la posición 6 de un residuo de manosa cuando está en la red cis, gracias a la fosfotransferasa, ¿sí? Veamos nuevamente aquí esta imagencita. Tenemos esta proteína del lisosoma, ¿sí? Y pues esta proteína del lisosoma le vamos a añadir N-acetilglucosamina, ¿sí? N-acetilglucosamina que tiene fosfato, ¿sí? Y después le vamos a retirar la glucosamina y se va a quedar con el fosfato, ¿sí? Aquí vamos a tener la manosa, ¿sí? Unido hacia lo que va a ser el fosfato. Por eso te dice, como está en el carbono 6, manosa 6,
fosfato. Es como decir que le vamos a marcar. Vale decir de otra forma. Cuando esta proteína tiene esta manosa 6-fosfato, esta proteína, ¿sí? En su azúcar, en la manosa 6-fosfato, nos está diciendo que es proteína para el lisosoma y no para la membrana, sino para aquí adentro, ¿no? Es una proteína que tiene que entrar dentro del lisosoma, ¿sí? Todo este proceso que estamos viendo de aquí tiene que suceder donde te dice en la red cis, va a producirse ahí, ¿no? En la red cis del aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, esta pelotita roja que tiene aquí el señor Grinch, nos vamos a recordar que es la manosa 6-fosfato, ¿sí? Es el letrero que nos dice que es para el lisosoma, ¿sí? Entonces aquí tenemos un poco más del proceso. Te dice, esta fosfotransferasa, esta enzima, añade, ¿sí? Añade glucosaminas fosforiladas. Aquí está esta glucosamina fosforilada, ¿sí? ¿Sí? A la manosa 6-fosfato, al carbono 6, ¿no? En sí, a la manosa, a su carbono 6, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Retira la glucosamina. Se va la glucosamina. ¿Y con qué solamente se queda? Con el fosfato, ¿no? Dejando al fosfato unido a la manosa en su carbono 6. Por eso se llama manosa 6-fosfato. Manosa 6-fosfato porque le hemos puesto un fosfato, pues no le hemos dejado un fosfato en su carbono, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la manosa 6-fosfato. Bien, la proteína marcada con su manosa 6-fosfato. Porque acuérdense, las proteínas para el lisosoma, vean, aquí están azucaraditas y le estamos poniendo fosfato a su porción azucarada a la manosa, ¿no? Bien. Ahora entonces te dice, las proteínas, el señor Grinch marcado con residuos de manosa 6-fosfato, ya está marcadito, aquí está esa pelotita roja, ¿sí? Con la manosa 6-fosfato, van a ser reconocidas por receptores de la red trans, ¿sí? Porque acuérdense, el marcaje, ¿dónde se ha llevado? Aquí, ¿no? En la red CIT. Ahora ya va a avanzar el señor Grinch y va a llegar a la red trans, ¿no? Porque de la cara trans sale las vesículas, habíamos dicho, ¿no? Son reconocidas por receptores de la red trans. Ella va a ser el receptor de esta proteína, ¿sí? Del lisosoma, marcada como manosa 6-fosfato, ¿no? Y ella, pues como le reconoce, le dice, ah, sí, tú eres el que está agarrando a esta manosa 6-fosfato, por tanto eres una proteína para el lisosoma, para adentro incluso del lisosoma, ¿no? Dirigen el transporte a los lisosomas, ¿sí? Este receptor va a dirigir, ¿sí? Bueno, se van a entrar en la vesícula y le va a llevar hacia lo que va a ser el lisosoma, ¿no? Por eso dirige. ¿Qué está dirigiendo? Este receptor. Bien, este aparato de Golgi también está relacionado con la síntesis de la porción glucídica de proteoglucanos, ¿no? Glicanos, azúcar, ¿no? Que son estos proteoglucanos, son componentes extracelulares obviamente, fuera de la célula, ¿no? Componentes extracelulares, ¿sí? Veamos aquí, vean, tenemos esta imagen que le vamos a ir acercando. Estas líneas celestes que parecen como cabellitos o escobitas o tiras de cuerdas, ¿sí? Son los queridos glicosaminoglucanos, ¿no? Tenemos hartos glicosaminoglucanos, pues que tienen azúcares especiales, si quieren pueden llamarle, y vean, están unidos a una proteína, ¿sí? Esta proteína central, y por tanto, esta proteína central más estos glicosaminoglucanos van a formar el proteoglucano. Todo esto es el proteoglicano, ¿sí? Las tiritas son los glicosaminoglucanos, ¿sí? Bien. Bien, entonces, ya sabiendo este detalle, vamos a comprender un poquito más. Te dice, se polimerizan los glicosaminoglucanos, se están armando estos glicosaminoglucanos, estas tiritas de aquí, ¿sí? Y se unen a las proteínas, se están uniendo a la proteína para formar, ¿qué? Los proteoglicanos. Entonces, no te olvides cómo es un proteoglucano. Un proteoglucano es así, ¿no? Ese es un proteoglucano, ¿sí? Entonces, vean, el aparato de Golgi está relacionado también con eso, ¿no? Con eso. Bien, ahora, en las células vegetales también están, en las células vegetales también están implicadas en síntesis de glicoproteínas y de los componentes glucídicos de la pared celulósica, ¿sí?
Pero vamos a ver de qué componentes de la pared celulósica simplemente, porque no son de todas, ¿sí? No son de todas, ¿sí? Entonces no se olviden, aquí tenemos una célula vegetal. Esta célula vegetal, ¿sí? Sus aparatos de Golgi, ¿qué van a hacer? Glicoproteínas, ¿sí? Van a estar relacionadas también con la síntesis de glicoproteínas y también de los componentes glucídicos de la pared celulósica, ¿no? Bien. Ahora, esta pared celulósica, ustedes saben que la célula vegetal tiene una membrana y también tiene una pared, ¿sí? La pared de esta célula vegetal se compone de tres polisacáridos, tres tipos de polisacáridos. Tenemos la celulosa, esta color púrpura, esta barrita que se ve acá. Tenemos luego la hemicelulosa, como estas cuentitas de perlas, ¿no? Esta hemicelulosa. Y por último tenemos la pectina. Pero ahora vamos a ver qué hace el aparato de Golgi, ¿sí? Por ejemplo, la celulosa es sintetizada en la superficie celular por esta enzima, por la celulosa sintasa, ¿sí? Es decir, aquí no estamos poniendo, no estamos aplaudiendo al aparato de Golgi, sino vamos a aplaudir a esta señora, la celulosa sintasa, ¿sí? Ahora sí, la hemicelulosa y la pectina, son armadas, son polimerizadas, ¿dónde? En nuestro aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi de esta célula vegetal se va a encargar de hacer ¿qué? Hemicelulosa y la pectina, que son componentes de la pared celulósica. Y la celulosa no, sino ¿por quién? Por la celulosa sintasa, ¿sí? Bien. Habíamos visto también que el retículo endoplásmico liso le manda pues sus productos al aparato de Golgi para que el aparato de Golgi los procese también, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi está relacionada con el metabolismo de lípidos, ¿sí? En relación con la síntesis de lípidos con azuquitar, ¿sí? Y la esfingomielina, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, esto vamos a ir tachando, ¿no? Entonces, los glicolípidos y la esfingomielina van a ser sintetizados a partir de la ceramida más fosfatidilcolina, ¿no? Ceramida más fosfatidilcolina, que esto es un tipo de lípido también, ¿no? Que han sido producidos ¿dónde? En el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Entonces, los dos, los glicolípidos y la esfingomielina, ¿sí? Han sido producidos a partir de ceramida más fosfatidilcolina, pero esto en el retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Pero ustedes ahora saben que el aparato de Golgi los procesa. Los vamos a hacer unas pequeñas modificaciones si quieren, ¿no? Ahora te dice, por tanto, en la síntesis de glicolípidos y esfingomielina, los glicolípidos van a ser sintetizados por residuos de azúcar, ¿sí? Más ceramida, ¿sí? Residuos de azúcar más ceramida. En cambio, la esfingomielina va a ser fosfatidilcolina más ceramida. Vean, los dos tienen ceramida, ¿no? Pero los glicolípidos, residuos de azúcar, por eso es glicolípidos, ¿no? En cambio, la esfingomielina, fosfatidilcolina más ceramida, ¿sí? Bien. Ahora, la síntesis de esfingomielina, este de acá, que es por fosfatidilcolina más ceramida, va a suceder en la cara luminal del aparato de Golgi, ¿sí? En la cara luminal, ¿sí? En cambio, esto de acá, los glicolípidos, se añaden residuos de azúcar a la ceramida para formar los glicolípidos. Esto va a suceder en la cara citosólica, aquí, ¿sí? Vean esa diferencia, ¿no? Síntesis de esfingomielina, cara luminal del aparato de Golgi, ¿sí? Añadición de residuos de azúcar a la ceramida para formar glicolípidos en la cara citosólica, ¿sí? Dos cosas diferentes. Bien. Ahora vean este detalle. Va a haber otros residuos de azúcar adicionales extritas, los sobrantes, si quieren, vamos a decir así. Residuos de azúcar adicionales se van a añadir a la superficie luminal de la membrana. Es decir, aquí vamos a ir añadiendo algunos residuos de azúcar, ¿sí? Por tanto, vamos a ver, no solo acá, ¿no? Sino aquí también. Por tanto, glicolípidos y esfingomielina se encuentran en la hemicapa interna del aparato de Golgi. Sí, porque acuérdense, la esfingomielina sucedía aquí, en esta capa o esta capa luminal, ¿no? Pero ahora te dice que también se pone residuos de azúcar a esta capa, por tanto puedo concluir que ¿qué? Que los glicolípidos y la esfingomielina también ambas se encuentran en esta hemicapa interna o capa luminal del aparato de Golgi, ¿sí? Luego, estos lípidos, acuérdense, el aparato de Golgi
procesa lípidos, por tanto, tiene que mandar a su destino también. Estos lípidos son transportados como integrantes de membrana, ¿sí? Porque obviamente están en la membrana y como le vamos a mandar como integrantes de membrana de vesículas, ¿no? Porque igual muchos les vamos a mandar en vesículas, ¿sí? En vesículas hacia su destino. Bien, ¿qué más sucede en lo que va a ser este aparato de Golgi? Dice, en las membranas de este aparato de Golgi presentan una enzima, por ejemplo, las sulfotransferasas, que son responsables de la sulfatación de proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Entonces vamos a decir que esta enzima es una encargada de una forma de empaquetar a estas macromoléculas, ¿no? Acuérdense, no solo vamos a poner glucositas, ¿sí? También muchas otras enzimas están encargadas de ponerles, por ejemplo, en este caso, son responsables de la sulfatación, ¿no? Entonces, realmente el aparato de Golgi es una empaquetadora, ¿no? De diferentes formas. Bien. La familia proteica es muy diversa, ¿no? Porque el aparato de Golgi, vean, va a hacer muchas cosas a las proteínas, no solo con azúcar, sino también hemos visto con sulfatación y demás, ¿no? La familia de las proteínas son muy diversas. Por ejemplo, en el caso del colágeno, es una de las proteínas muy diversas, si quieren lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque aparte están codificadas por varios genes, tienen varios jefes porque van a ser distintos tipos, vamos a decir, si quieren, formas de colágeno, ¿no? ¿Sí? Y este colágeno sufre muchas modificaciones en el aparato de Golgi, sufren muchas modificaciones post-traduccionales. Después de que han sido creados, van a sufrir muchas modificaciones. Y esto es también riesgoso, porque imagínense que el jefe esté mal y aparte hagamos una modificación mal, hay mayor riesgo de enfermedades, ¿sí? Mayor riesgo de enfermedades, como por ejemplo esta enfermedad de inventarlos, ¿sí? Relacionado con este colágeno. También hay otra modificación post-traduccional. Por ejemplo, nosotros tenemos esta proinsulina que hay que modificarle para que se convierta en solo insulina. Si aquí no se va a proceder esto, pues ya me va a generar un tipo de diabetes, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, vamos a quedar en este sector para luego continuar con destino y exportación de lo que son las macromoléculas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño descansito y luego continuamos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hablar de destino y exportación, ¿sí? Destino y exportación de las macromoléculas, ¿sí? Veamos. El aparato de Golgi, pues, cuando le llega estas proteínas, tiene que dirigirlas, ¿no? Ya sea el lisosoma, ya sea la membrana, por secreción celular y demás, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver, el destino y exportación de estas macromoléculas, cómo las va a mandar en vesículas o cómo, ¿no? Bien, entonces te dice, la empaquetadura va a ser de estas macromoléculas, ya sea las proteínas, lípidos o polisacáridos, ¿sí? Va a ser la empaquetadura en diferentes vesículas, ¿sí? En diferentes tipos de vesículas. No todas van a ser igualitas y ya, ¿no? ¿Sí? Y pues le vamos a mandar por secreción celular a lugares, vamos a decir, a lugares específicos, ¿no? Bien. Ahora, en ausencia de señales específicas, es decir, si no tenemos letrero, ¿sí? En estas proteínas que diga dónde tiene que ir, si no hay letreritos, ¿sí? Va a seguir un mecanismo de flujo continuo, ¿no? Un flujo continuo hacia lo que va a ser la membrana plasmática o hacia lo que va a ser a la superficie celular, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando no tenemos un letrero que nos diga para dónde es, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Sí? Va a seguir un flujo continuo, ¿no? Que va a continuar ahí, ¿no? En algunas células. Bien. Ahora, muchas veces no va a ocurrir este flujo continuo, ¿no? ¿Sí? Para que no ocurra este flujo continuo, es decir, que todo el tiempo vaya a la membrana plasmática, por ejemplo, ¿sí? Para desviar esta vía de flujo continuo, las proteínas deben ser marcadas específicamente a otros destinos. Es decir, les vamos a poner letreritos, por ejemplo, estas proteínas que digan para lisosoma o no sé, ¿no?
como por ejemplo los lisosomas, ¿no? Que sus proteínas de los lisosomas, hemos visto que están marcadas con la manosa 6-fosfato, ¿no? Una forma. Bien. Ahora, es importante también mencionar que hay proteínas que son para el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi también tiene proteínitas y pues vean esto, no tiene sentido mandar proteínas del aparato de Golgi a otro lugar, ¿no es cierto? Cuando era para ella, ¿sí? Se tiene que quedar allí, ¿sí? Entonces, las proteínas que son para el aparato de Golgi deben ser retenidas. Yo no puedo mandarle porque es para mí, ¿sí? Y esto parece basarse en sus dominios transmembranales de las proteínas, ¿sí? Es decir, en estas partecitas, vamos a verlos acá, esta de acá, aquí está mi proteína, y estas partecitas, ¿sí? Que son cortos segmentos transmembranales en alfa hélice, ¿sí? Acuérdense, son transmembranales, ¿no? Muy importante, ¿sí? Estos segmentos que están en alfa hélice, vean, están dobladitos, ¿no? Dobladitos, enroscados, por eso es alfa hélice, ¿sí? Tienen aproximadamente 15 aminoácidos, ¿no? 15 aminoácidos, aproximadamente 15 aminoácidos también sirve para recuperación de proteínas erróneamente liberadas del aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a identificar mis proteínas que es para mí, para el aparato de Golgi? Viendo esto, ¿no? Viendo estos aproximadamente 15 aminoácidos que están enrollados en alfa hélice, ¿no? Entonces, si yo veo esto, pues voy a decir que es para mí, ¿sí? Por algún motivo me puedo equivocar y mandarle a otro lugar, ¿sí? Y de esa forma van a ver estos también que digan, no, esta proteína está enrollada, es alfa hélice de 15 aminoácidos, pues es para el aparato de Golgi. Y me van a volver a mandar hacia mí, ¿no? Es una forma también de recuperar a esta proteína que es para el aparato de Golgi. ¿Sí? Bien. Hay algunas células, ¿sí? Vamos a ver que hay un flujo continuo, que tiene un flujo continuo o constitutiva, ¿no? Se produce en todas las células, pero vamos a ver que hay células que no tienen, que hay otro mecanismo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, el flujo continuo o flujo o constitutiva se produce en todas las células de que tienen una secreción continua y es no regulada, ¿sí? No está regulada, ¿sí? Por ejemplo, estas celulitas, ¿sí? ¿Sí? Que vamos a decir que tienen este flujo continuo o constitutivo, ¿no? Por eso se produce en todas las células de secreción continua. Por ejemplo, estas de acá, ¿no? No es que están en todas, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la secreción de colágeno que son secretadas, vamos a decir, por las células que son los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos van a estar allí secretando colágeno de forma, vamos a decir, por un flujo continuo, ¿no? Constitutiva, ¿sí? O las proteínas séricas por los hepatocitos que van a ahondar estas proteínas séricas, ¿sí? Entonces, vean, estos tipos de células hacen ese mecanismo de flujo continuo o constitutiva que no es regulada, no está siendo controlada, vamos a decirlo así si quieren, ¿sí? Se producen todas las células de secreción continua. Y hay algunas células que tienen una vía secretora regulada, es decir, que estamos vigilando, estamos controlando, ¿no? La macromolécula se va a secretar en respuesta a señales extracelulares, ¿sí? En respuesta a señales extracelulares. Si no hay una señal extracelular, pues no le vamos a mandar, ¿sí? Su liberación depende de un estímulo. Necesitamos tocar el timbre, ya sea con neurotransmisores, hormonas o enzimas digestivas, ¿no? Ejemplo, liberación de hormonas, de neurotransmisores o enzimas digestivas, ¿no? Y este estímulo va a hacer que se libere, ¿sí? Las proteínas tienen una señal, ¿sí? Y son empaquetadas en vesículas grandes, ¿no? Van a tener ahí su antenita y les van a decir para dónde, ¿sí? Pero acuérdense, siempre con un estímulo, ¿no? Siempre con un estímulo. Bien, aquí tenemos la red trans, ¿sí? La red trans, ¿sí? Y ¿cuándo va a llegar el estímulo? En el momento en el que el cuerpo necesita el estímulo, recibe el estímulo, provoca la extrusión de gránulos de secreción, ¿sí? Vamos a expulsar de estas vesículas estos componentes que está aquí adentro, ya sea proteínas y demás, ¿no? ¿Sí? Con el proceso que es la exocitosis. Ustedes saben que ex afuera, ¿no? Sacar hacia afuera de la célula, ¿sí? ¿Sí? Con ayuda de microtúbulos. Ustedes saben que las vesículas van a ir caminando,
van a ser transportadas arriba de microtúbulos, ¿no? Allí con unas proteínas motoras que la van a ir llevando, ¿no? Bien. Vean de qué lado están saliendo, ¿no? De la red trans, específicamente de la cara trans, ¿no? Bien. Acuérdense algo, otro detalle, que recuerden que la cara trans era cóncava, ¿no? Cóncava, hueco. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos lo que va a ser la estructura de este lisosoma. Vean este lisosoma, ¿sí? Tiene su membrana. En su membrana hay proteínas intrínsecas, proteínas transmembrana, proteínas de membrana, ¿sí? Y aquí adentro del lisosoma tenemos, vean, unas proteínas que están nadando en agua, si quieren. Es decir, son proteínas solubles, ¿no? Entonces, el aparato de Golgi también está relacionado con mandarle estas proteínas a este lisosoma, ¿no? Su formación implica la síntesis, por tanto, de proteínas de membrana, proteínas solubles, y las proteínas solubles están marcadas con el residuo de manosa 6-fosfato, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el señor Grinch marcado con la manosa 6-fosfato. Cuando tengo al señor Grinch con esta manosa 6-fosfato, me está indicando que es una proteína para dentro del lisosoma, una proteína soluble. Bien, te dice, la proteína marcada con manosa 6-fosfato, acuérdense, este proceso pasaba en la red cis del aparato de Golgi, ¿no? Sí. Bien, ahora esta se va a unir a un receptor de esta proteína, ¿sí? El receptor de la manosa fosfato es la MPR, ¿no? Este, habíamos dicho, esta chiquita es la MPR, receptor de la manosa 6-fosfato, ¿sí? De la manosa fosfato, ¿no? Aquí está. Este receptor está en donde, en la membrana de la red trans, ¿no? En la membrana de la red trans, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Se va a unir esta proteína que está marcada con manosa 6-fosfato, es decir, el GRINS, se va a unir a este receptor, se van a encontrar en este sector, en la red trans, ¿sí? Y van a ser empaquetadas en vesículas, ¿no? Para ir hacia los lisosomas, ¿no? Se van a empaquetar en vesículas, ¿sí? Para luego ir hacia el lisosoma, ¿no? Vean, aquí está esta vesícula, es como decir que están ellos dos, la proteína marcada con su manosa 6-fosfato y su receptor, ¿no? Vean que este es su receptor y con esta manosa 6, con la proteína marcada con manosa 6-fosfato, ¿sí? Y vean, ya llegaron al lisosoma, ¿no? Se fusionan y liberan su contenido para liberar a esta proteína, la manosa 6-fosfato, ¿no? Proteínas marcadas con manosa 6-fosfato van a ingresar adentro del lisosoma porque era aquí adentro, ¿no? Bien. Ahora, las proteínas de la membrana lisosomal, estas de aquí, aquí acuérdense, hay proteínas también, ¿sí? ¿Sí? Son marcadas por aminoácidos específicos, ¿sí? No por la manosa 6-fosfato, ¿sí? Acuérdense, la proteína soluble, ella nomás va a estar marcada con manosa 6-fosfato, solo el señor Griggs. Sus hermanas, que son las proteínas de la pared del lisosoma, van a estar marcadas de otra forma, pero no por la manosa 6-fosfato. Muy bien. Aquí tenemos una célula vegetal, vean. Vemos esta piscinita que son las famosas vacuolas, ¿sí? Y esta vacuola trabaja como si fuera el lisosoma, ¿no? Las funciones de lisosomas van a ser reemplazadas, si quieren, por las vacuolas en estas células, en la célula vegetal y en las células de los hongos, las células fungi, ¿sí? Vean, estas células fungi también tienen vacuolitas que trabajan como si fueran los lisosomas, ¿no? Están reemplazadas. Por tanto, estas vacuolas pues también van a tener como sus greens, ¿no? Proteínas que tienen que entrar en estas vacuolas si quieren, ¿sí? Por esto te dice, la asignación de proteínas para estas vacuolas son por secuencias cortas de aminoácidos, ¿no? También van a tener como a la manosa 6-fosfato, ¿sí? Pero no van a tener obviamente a la manosa 6-fosfato, ¿no? Sino similar. En este caso son secuencias de aminoácidos, pero cortitos, ¿no? Y eso va a ser como su letrero que diga proteína destinada a la vacuola, por ejemplo, en esta célula vegetal, ¿sí? Ahora vean, en los hongos, estas vacuolas, ¿sí? Que tienen que tener sus proteínas están marcadas por esta secuencia de aminoácidos, glicina, arginina, prolina y leucina, ¿no? Que son aminoácidos, ¿sí? Y es como su letrero que diga, es decir, si nosotros vemos esta secuencia de aminoácidos en una proteína, vamos a decir que es una proteína
para la vacuola de los hongos, ¿no? Marcador de proteínas vaculares u otros marcadores también. Pero si vemos este marcador, pues ya vamos a decir que es para, por ejemplo, para el hongo, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a quedar en este sector en relación del transporte intracitoplasmático por vesículas diferentes asegura el destino correcto de las macrómonas, ¿no? Habíamos dicho que vamos a mandar en diferentes tipos de vesículas, ninguna va a ser igual que la otra, ¿sí? Incluso vamos a ver 3 tipos en sí de vesículas, ¿no? Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Esta ha sido una clase un poco cortita, pero bueno, nos vamos a ir viendo en la noche, ¿sí? Para seguir continuando el tema 10, que es un tema también importante. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la noche.